¿Cómo estamos, iglesia? El día de hoy nos está visitando el hermano Albert. Dios bendiga a Albert. Damos un fuerte aplauso a Dios, ¿verdad? El hermano, esa amistad, ¿verdad? De tiempo atrás, ¿verdad? Nos congregamos en una iglesia juntos, amén, y tenemos bonitas memorias, ¿verdad? Gloria al Señor. Y desgraciadamente él se tuvo que mover a otro estado por causa de trabajo, ¿verdad? Pero pues está aquí, ¿verdad? Con nosotros el día de hoy, ¿verdad? Vino a San Diego por un tiempo. Pues me alegra mucho que haya venido a visitarnos, porque eso me da a entender que no se ha olvidado de nosotros, amén. Así que Dios bendiga a Albert, amén, gloria al Señor, amén. Y pues Dios nos bendiga a todos el día de hoy, amén. Ya todos son de casa, amén. Hermano Bautista, su esposa, pues ya tienen tiempo viniendo, ¿verdad? Aquí tenemos una regla: después de 3 días ya son de casa, amén. Gloria al Señor. Así que hermano, ¿verdad? Y su esposa pues son aquí de dinastía pentecostal, amén. Gloria al Señor. De todos modos, hermano, en Cristo todos somos familia, amén. Gloria a Dios. Recuerden, hermano, que estamos teniendo nuestros estudios, ¿verdad? Los miércoles, amén, a las 7 de la tarde, ¿verdad? Esté aquí presente, ¿verdad? Son importantes, ¿verdad? Y continuemos invitando, amén, para personas, ¿verdad? Que están interesadas, ¿verdad? Conocer más acerca de las profecías de Dios, ¿verdad? Vengan y nos acompañen, amén. Dios bendiga a todas las personas que nos están sintonizando por Facebook Live. Amén. Espero y se gocen con nosotros por medio de la palabra del Señor. ¿Estamos listos para escuchar palabra? Amén. Recuerda, hermano, ¿verdad? Poner teléfonos en silencio o en vibración, amén. Durante la predicación de la palabra tratamos de tener toda la reverencia a Dios, ¿verdad? Y privarnos de distracciones, ya que esas cosas no son saludables en medio del pueblo. Todo aquel que busque agua, amén, están en la parte de atrás, en la hielera azul, son gratuitas, ¿verdad? Si usted gusta una, puede tomarla, amén. Puestos de pie, vamos a entrar a la palabra. El día de hoy vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 10. Primera de Reyes, capítulo 10. Vamos a leer versos 1 al 6. Primera de Reyes, capítulo 10. Versos 1 al 6. Recordemos de traer nuestras Biblias, amén, es sumamente importante, ya que venimos a escuchar y estudiar palabra de Dios, amén. Primera de Reyes, capítulo 10, verso 1 al 6. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Amén. Ok, la palabra de Dios lee así en el nombre de Jesús. Oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado, ¿por el nombre de quién? Noten, ¿verdad?, que esta fama se le está atribuyendo a Jehová, a Dios, y no a Salomón. Amén, porque todo lo que usted y yo logremos, hermano, alcancemos y llegamos a obtener, hermano, es simplemente por gracia y misericordia de Dios. Amén. Vino a probarle con preguntas difíciles. Hay comentarios que dicen que les trajo acertijos. Verso 2, y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, un grupo de personas, amén, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Amén, parece ser, ¿verdad?, que tenía preguntas de la vida. Amén, tenía, ¿verdad?, cosas internas, ¿verdad?, a través que ella estaba pasando, ¿verdad?, que quería consejos, ¿verdad?, acerca de ello. Verso 3, y Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestase. O sea, Salomón le pudo ayudar, ¿verdad?, en todo, ¿verdad?, lo que ella estaba pidiendo consejería. Verso 4, y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón, note que dice que vio. Amén. O sea, esta sabiduría que Salomón poseía, hermano, no era algo, ¿verdad?, invisible, era algo visible. Algo que era notable en la vida de él. Amén. Dice, y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón, la pregunta es, ¿qué es lo que ella miró?
Amén. Y los siguientes versos nos enseñan qué fue lo que ella estaba mirando, ¿verdad? Que identificó y reflejó la sabiduría que Salomón tenía y había poseído de parte de Dios. Y dice, y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que les servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová. Todo esto es lo que estaba revelando, amén, reflejando, ¿verdad? Identificando la sabiduría que Salomón había visto. Esto es lo que la reina está mirando. Amén. Y dice, se quedó asombrada. Luego verso 6, y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. El día de hoy, hermano, con la ayuda del Señor, quiero hablarle y predicarle bajo el tema la sabiduría de Salomón. Amén. Puede poner su Biblia a un lado. Amén. Y le voy a pedir que me acompañe en oración en este momento. Si usted sabe orar, ore conmigo para que Dios bendiga la predicación de su palabra en nuestras vidas. Padre mío, te damos gracias por darnos la bendición de estar aquí congregados en tu santo nombre. Gracias por cada hermano, cada hermana, cada visita aquí presente, Señor mío. Y por todos aquellos que nos están escuchando por las redes sociales. Te pido que abras nuestro corazón, que abras nuestros oídos, que abras nuestros ojos hacia ti, oh Padre, para dejarnos ministrar por ti, para dejarnos moldear por ti, para dejarnos sanar y transformar por ti, oh Padre mío. Y así tu Espíritu Santo haga su obra perfecta en nuestras vidas, Señor. Permíteme, Padre, ser de bendición, edificación a tu pueblo y congregación, Señor mío. Y todos juntos, Padre mío, honrarte, adorarte y bendecirte, reverenciarte como tú eres digno y merecedor. Te pedimos todo esto, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Amén. Puede tomar su asiento en este momento. La sabiduría de Salomón. Salomón, iglesia, poseía una sabiduría diferente a los demás. Creo yo que todos podemos estar de acuerdo con esto. Amén. Era una sabiduría, iglesia, que no la había recibido ni por edad, ni por experiencia, ni por estudio, y mucho menos por ningún otro hombre. Amén. Sabiduría que atraía, porque no era terrenal, hermano, sino que era una sabiduría celestial. Porque ¿quién le dio esta sabiduría a Salomón, hermano? Se la dio Dios, alabado sea el nombre de Jesús. Sabiduría, hermano, que según el nuevo pacto en la epístola de Santiago nos enseña que si estamos faltos de sabiduría, usted y yo también se la podemos pedir a Dios y Él nos la dará. Alabado sea Jesucristo. Y si hay una sabiduría, hermano, en la cual usted y yo debemos de operar continuamente en nuestras vidas en esta tierra, no es la sabiduría terrenal, sino que es la sabiduría de Salomón, la sabiduría celestial, la sabiduría que solamente proviene de Dios, no proviene de ninguna carrera, no proviene de ningún hombre, no proviene de la edad, solamente proviene del Rey de Reyes y Señor de Señores. Sabiduría, hermano, que se nos ofrece a nosotros para dar testimonio de Dios en nuestras vidas y atraer a otros al Señor, hermano. Esta es una sabiduría celestial, una sabiduría que Dios nos la ha dejado por medio de su palabra, porque esta palabra, hermano, no es terrenal, esta palabra es del cielo, esta palabra es celestial, esta palabra contiene la sabiduría del Rey de Gloria, alabado sea el nombre de Jesús. Y cuando usted se está llenando de ella, cuando usted la está estudiando, cuando usted la está meditando, cuando usted la está viviendo, usted está viviendo una sabiduría como ninguna otra, hermano, la sabiduría de Dios. Y esta sabiduría, hermano,
se le dio a Salomón, iglesia, para que él fuera un varón como su padre, que vivió sujeto a las cosas, a los preceptos del Señor. Y esta sabiduría celestial, hermano, se nos da con el mismo propósito y con la misma razón a la iglesia, a los hijos, a los creyentes, hermano, para que usted y yo podamos vivir como el rey David vivió, para que usted y yo podamos vivir como el apóstol Pablo vivió, para que usted y yo tengamos una sabiduría adentro de nosotros, hermano, que guíe nuestros pasos en el evangelio y mandamientos del Señor. Una sabiduría, hermano, que atrae. Porque si usted nota, hermano, fue la sabiduría que Salomón recibió de parte de Dios, que atrajo a una mujer de tierras muy lejanas, hermano. Esta sabiduría celestial que Dios nos ha otorgado, hermano, es la sabiduría que nos va a ayudar a traer almas al reino de Dios. No es con la sabiduría humana, no es con la sabiduría terrenal, hermano, que vamos a poder ser la luz en este mundo, poder reflejar el poder del Altísimo y ser testigos de Jesucristo. La única sabiduría que nos va a llevar, hermano, a vivir vidas más que vencedores en este mundo, vidas que reflejen la gloria, el poder y la sabiduría del Señor, hermano, es la palabra de Dios. Y si queremos atraer nuestros hijos al reino, nuestro cónyuge al reino, nuestros familiares al reino, las personas que nos rodean al reino, hermano, tenemos que hacerlo con la sabiduría que atrae. La sabiduría celestial. Santiago nos habla de los frutos, hermano, de esta sabiduría. Sabiduría celestial que Salomón poseía por causa de Dios. Los frutos se encuentran en la epístola de Santiago, capítulo 3, verso 17. Noten lo que él habla. Pero la sabiduría que es de lo alto, ¿de qué está hablando? Del cielo. De hecho, versos anteriores dice celestial, no dice de lo alto. Está hablando, hermano, que hay una sabiduría celestial. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. ¿Por qué es pura? Porque no proviene de este mundo, hermano, proviene de Dios. Y antes de hablar de esta sabiduría celestial, primero habla de otra sabiduría, que es una sabiduría terrenal. ¿Y saben cómo le llama a esa sabiduría terrenal? Diabólica y animal. Para aquellos que creen que es lógico y bueno vivir conforme a la sabiduría de este mundo, hermano, eso es diabólico. Y eso es animal ante los ojos de Dios. Usted y yo no tenemos que vivir conforme a la sabiduría de este mundo, conforme a la sabiduría de filósofos, tradiciones o culturas, sino conforme a la sabiduría celestial. Esta es la única sabiduría, hermano, que es pura, que es santa. Primeramente pura, después pacífica, dice Santiago. Amable, benigna, mira por otros, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Fíjese nomás, hermano. En otras palabras, miren lo que Santiago está revelando, que si no aprendemos, hermano, a vivir conforme a esta sabiduría, que no es terrenal, sino celestial, la sabiduría que Salomón recibió de parte de Dios, hermano, usted y yo no vamos a ser fructíferos en esta tierra. Porque Santiago está diciendo que esta sabiduría de lo alto nos va a llevar a dar buenos frutos. Por eso hay cristianos que no están siendo fructíferos, porque aún están operando en su propia sabiduría. Aún están operando en la sabiduría terrenal. Pero cuando usted y yo, hermano, operamos conforme a la sabiduría de Dios, no conforme a lo que yo pienso, no conforme a lo que el Estado dice, no conforme a lo que el hombre diga, no conforme a culturas, tradiciones o filosofías, sino simplemente conforme a la palabra de Dios, es cuando lograremos, hermano, ser fructíferos para Dios. Sin incertidumbre ni hipocresía. Fíjese nomás. Cuando querer vivir el cristianismo conforme a nuestro propio pensamiento nos hace hipócritas. Querer vivir el cristianismo, hermano, a nuestra propia manera nos hace hipócritas.
El cristianismo, hermano, ya fue detallado por el Señor Jesucristo. La manera en cómo debemos de vivir, la manera en cómo nos debemos de ejercer, la manera en que debemos de hablar, la manera en que debemos de actuar, la manera en que debemos de pensar. Ya está escrito cómo debe de ser con cada uno de nosotros. Y una persona que vive conforme la sabiduría celestial, hermano, no pone excusas, sino que simplemente se sujeta a lo que el Señor le manda y enseña. Esto nos va a llevar, hermano, a no ser cristianos hipócritas, sino ser cristianos que viven una vida esforzada en sujetándose a la palabra de Dios. Tal vez no seremos perfectos y tendremos nuestras debilidades, pero aún así hacemos lo que otros no hacen, que día tras día nos estamos esforzando a no ignorar esto, sino obedecerlo. Esta sabiduría, hermano, celestial va a producir estas cosas en nuestras vidas. Nos va a ayudar a ser santos, porque esta sabiduría es pura. Nos va a dar paz. Nos va a ayudar a ser amables, hermano. No ásperos con personas, benignas, llenas de misericordia, de buenos frutos y tener una fe auténtica en Jesucristo. Y yo no sé usted, hermano, pero yo quiero ser fructífero para Dios. ¿Cuántos aquí no quieren ser fructíferos para Dios? Yo quiero dar frutos para aquel que me ha llamado, hermano. Y quiero cumplir con todo lo que el Señor espera de mi persona. Pero la única manera que yo voy a lograr, hermano, cumplir con todo lo que el Señor espera de mi persona, no es operando con sabiduría terrenal, sino operando con la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Salomón, la sabiduría que solamente proviene de parte de Dios. Ahora aquí Santiago, hermano, solamente habla de los frutos de esta sabiduría, pero no habla de las acciones que la identifican. Hay acciones que identifican esta sabiduría celestial, hermano, la cual las vemos activas en Salomón. ¿Por qué? Porque Salomón la recibió. En primer lugar, hermano, miramos que esta sabiduría, hermano, nos ayuda y nos hace edificadores. Los sabios edifican, hermano. Los sabios edifican. Dios nos ha llamado a ser edificadores en esta tierra, hermano. Miren, la palabra edificar implica servir una persona o sus actos de ejemplo. ¿Acaso el Señor no nos dijo que debemos ser la luz en este mundo? Pero ¿cómo vamos a hacer luz en este mundo si no estamos dando los ejemplos de la sabiduría celestial? La única manera, hermano, que podemos edificar tanto la vida de nuestros hermanos en Cristo aquí en la iglesia, la única manera en que podemos edificar las personas en nuestro hogar, la única manera en que podemos edificar a aquellos que nos rodean, es dando los ejemplos adecuados. Y los únicos ejemplos adecuados que son celestiales, hermanos, que son buenos, que son puros y que son santos, son los ejemplos que la Biblia demanda de nosotros. Cuando usted está siendo humilde, como la Biblia le enseña que sea humilde, usted va a edificar a otros con ese acto. Otros que no eran humildes van a comenzar a ver su humildad y van a decir: wow, yo necesito hacer de esa manera. ¿Qué está haciendo? Está edificando con su ejemplo la vida de otras personas. Cuando usted es manso, como debe de ser manso, sumiso, obediente, dadivoso, servicial, perdona, ama, estos actos, hermano, nos lleva a edificar. Porque estos son actos que provienen de la sabiduría de lo alto, hermano. Actos que te van a ayudar a edificar tu cónyuge, a edificar tus hijos, a edificar tu congregación, hermano. Porque aquí entre nosotros no nos debemos de estar dividiendo, no nos debemos de estar destruyendo. ¿Saben lo que la Biblia pide? Que nos edifiquemos mutuamente. Pero la única manera en que nos vamos a edificar los unos
de lo alto. Miren, Salomón, la sabiduría de Salomón era visible, porque la reina la vio, hermano, dice claramente en la escritura, iniciando con la casa que Salomón edificó. Eso es lo primero que dice. Esta frase, hermano, la casa que había edificado, no tan solamente habla de la construcción de un lugar, sino de cómo Salomón era una persona que edificaba su hogar. La palabra casa en hebreo, hermano, tiene que ver con familia y tiene que ver con hogar. Salomón, hermano, era una persona que edificaba. No tan solamente construyó el templo a Dios, no tan solamente construyó su casa, sino que él edificaba su hogar. E incluso él edificaba a Israel. Israel era su casa, a tal grado que se llama casa de Israel. Israel era un pueblo, era una familia, a tal grado que se llamaban hermanos. ¿Por qué creen que nos llamamos hermanos? Y podemos estudiar la vida de Salomón, hermano, y darnos cuenta cómo él era una persona que edificaba, hasta que terminó apartándose de la sabiduría celestial. Eso ya es otra historia, que tal vez un día haga otra predicación de eso. Pero mientras Salomón se mantuviera en la sabiduría celestial, él era un varón que edificaba, hermano. Su casa, su hogar estaba edificado, porque sus hijos miraban como él constantemente sacrificaba holocaustos a Dios. ¿Qué es lo que les estaba dando? Un buen ejemplo. Israel, hermano, estaba apartada de idolatría, porque tenían un rey que les enseñaba que el único que se adoraba era al Altísimo. ¿Qué estaba haciendo Salomón? Salomón estaba edificando. Y esta sabiduría celestial, hermano, es lo que produce en nosotros, hermanos. Nos revela y nos enseña los actos que debemos de llevar a cabo para poder edificar las vidas de otras personas e incluso la nuestra propia. Porque cuando usted está llevando a cabo el acto de humildad a cabo, usted no solamente va a edificar la vida de otros, hermanos, usted va a edificar su propia vida de igual manera. Porque el que se humilla a Dios lo exalta. No tan solamente va a edificar a otros, sino que se va a edificar a sí mismo. Cuando está siendo humilde, cuando está siendo manso, cuando está siendo dadivoso, cuando está siendo servicial, cuando está amando, cuando está perdonando, cuando está viviendo en santidad, se está edificando a usted y está haciendo de ejemplo a otros, ejemplo que va a edificar y no destruir vidas. Tenemos que hacer la diferencia en este mundo, hermano. Y solamente lo vamos a lograr viviendo conforme a la sabiduría de la palabra de Dios. No sean los cristianos que son la causa por la cual muchos se están apartando del evangelio. Ay, pero mira, está viviendo en adulterio y es cristiano. Ay, pero mira, es cristiano y mira lo que anda haciendo allá. Y por causa de esas personas, hay gente que no se quiere venir. ¿Por qué, hermano? Porque esos cristianos no están viviendo conforme a la sabiduría celestial, sino conforme a la sabiduría terrenal. Porque cuando uno vive conforme a la sabiduría celestial, hermano, la gente nos mira y la gente dice, wow, este sí es diferente. Gloria a Dios, aleluya. Este sí tiene algo que me está atrayendo. Esta es la sabiduría de lo alto. Miren, Jesús enseñó qué tipos de edificadores está buscando cuando Él dijo en Lucas 6:47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Estos son los edificadores en el reino de Dios. Estos son los que poseen la sabiduría de lo alto, la sabiduría que Salomón mismo recibió de parte de Dios. Salomón vivía cerca de Dios. Salomón oía, o sea, entendía la palabra de Dios. Y Salomón la hacía, hermano. Por eso edificaba su hogar. Además, al inicio de su reinado, él se casó, hermano, con una princesa que era la hija del rey de Egipto. En esos tiempos, hermano, cuando se casaba un rey
rey con una princesa, primordialmente era para hacer alianzas políticas, para que un reino tuviera a otro reino como aliado. Mas si ustedes notan la vida de Salomón a tiempo futuro, cuando comienza a apartarse de la sabiduría celestial, y aún sigue haciendo esto, casándose con princesas para seguir haciendo alianzas, hermano, esas princesas terminaron apartándolo, y él les construyó conforme a sus dioses altares para que ellos continuaran con sus prácticas idólatras. Mas sin embargo, al principio de su reinado, Salomón era diferente, porque él no operaba conforme a la sabiduría terrenal, sino conforme a la sabiduría celestial. Y cuando se casa con esta reina, princesa egipcia, pregunto, ¿le hizo un altar para sus dioses egipcios? Si usted ha leído la historia, no lo hizo. De hecho, hay comentarios, hermano, que enseñan que esta mujer se convirtió a Jehová. Qué tremendo está esto. ¿Sabe por qué, hermano? Porque a diferencia del tiempo futuro, que Salomón era influenciado por aquellas damas que vivían idolatría, en este momento que Salomón vivía conforme a sabiduría celestial, él no era el influenciado por la idolatría, él era el que influenciaba a que se alabase y se adorase al Altísimo. A esto es lo que el Señor llama estar fundado sobre la roca. Cuando Él dice, todo aquel que viene a mí, oyes mis palabras y las hace. Tú aquel que está cerca de Él, tú aquel que entiende sus palabras, porque esa palabra griega, oír, no simplemente que te entra por un oído y te sale por otro, es que lo entiendas. Cuando tú entiendes algo, te hace recapacitar, te hace vivir diferente. Dice, todo aquel que viene a mí, entiende mis palabras y las hace, las vive, las obedece, se sujeta a ellas. Estas son las personas que edifican. Estas son las personas que tienen la sabiduría celestial en su vida. Estos son los que están fundados sobre la roca. Y según su enseñanza, son estas personas las que edifican no tan solamente sus vidas, sino también los de su alrededor, para que con su ejemplo también otros puedan enfrentar y sobrevivir los vientos y las lluvias de la vida. Porque esta ilustración dice que por causa de que ellos vienen al Señor, oyen la palabra y hacen su palabra, aunque vengan los ríos y vengan los vientos, ellos no se mueven, hermano, sino que se mantienen firmes, alabado sea el nombre de Jesucristo. Gracias a esto ellos están edificando sus propias vidas, pero de igual manera este acto ejemplar edifica la vida de otros. ¿Por qué cree que cuando leemos de la vida de Pablo nos edifica? Porque él nos dejó ejemplos a seguir cuando estamos pasando por persecución. Él nos dejó ejemplos a seguir cuando estamos pasando por enfermedad. Él nos dejó ejemplos a seguir cuando estamos pasando por necesidad. Él nos dejó ejemplos a seguir cuando estamos siendo atribulados. Y hasta el día de hoy, este varón sigue edificando nuestras vidas. ¿Por qué? Porque él vivió su vida no con una sabiduría terrenal, sino con una sabiduría celestial. Los sabios, hermano, son personas fuertes que hacen a otros fuertes. Y por esta misma razón edifican, hermano. El Señor Jesucristo, hermano, Dios manifestado en carne, el hombre más fuerte que ha existido en esta tierra, llamó a hombres débiles, a hombres confundidos, a hombres perdidos. Pero después de 3 años y pico, hermano, esos hombres débiles se convirtieron en los hombres más fuertes de la iglesia. Porque hombres fuertes hacen hombres fuertes. Y cuando usted y yo, hermano, aprendemos a vivir conforme a esta sabiduría celestial, vamos a edificar, hermano. Personas débiles que llegan a esta iglesia, hermano, a través del tiempo van a dejar de ser débiles y van a comenzar a ser fuertes. ¿Por qué? Porque están siendo edificados por medio del ejemplo de su pastor y por medio del ejemplo de la congregación. Tal vez entraron débiles, pero de aquí a 1 año ya son tremendos servidores y líderes de Dios. Porque vinieron a un lugar donde se les está
esta sabiduría de lo alto y celestial que Salomón recibió, hermano, se refleja en su vida, no solamente porque era un varón que edificaba, sino también porque era un varón que se administraba. Él era un tremendo administrador, hermano. ¿O no ha leído la historia de Salomón? Él era un tremendo administrador. Y el Señor, hermano, nos ha llamado a ser administradores. No personas desorganizadas, no personas que se salgan fuera de control, sino personas administradas. Esta palabra administrar significa organizar, gobernar. O sea, a través de esta palabra, hermano, de esta sabiduría celestial, Dios nos da la capacidad para vivir vidas ordenadas, organizadas y gobernadas. ¿Me han escuchado? Dios nos ha llamado a ser personas ejemplares. ¿Para qué? Para así edificar, hermano. Pero si no estamos administrándonos como debemos de estar administrándonos, iglesia, organizándonos, controlándonos, gobernándonos como la Biblia nos enseña a hacerlo, pues no vamos a estar dando un buen ejemplo a nadie, hermano. Le dices a tu hijo, no pierdas el control, pero te mira a ti como pierdes el control luego. No funciona de esta manera. La única manera en que podemos edificar es siendo ejemplo, hermano. Y esto es lo que la Biblia, lo que la sabiduría celestial produce en nosotros. Nos enseña los actos que debemos de llevar a cabo para ser ejemplares y administrarnos, organizarnos, gobernarnos, controlarnos de la manera en que debemos de hacerlo. Miren, Salomón, con la sabiduría que le fue dada del cielo, recibió la capacidad de ser un buen administrador, hermano. Y esta administración en su vida se refleja específicamente en tres áreas. Tres áreas, hermano, que si usted y yo no las estamos administrando, hermano, no vamos a ser de buen testimonio. No vamos a edificar la vida de nadie si no estamos gobernando, organizando estas áreas en nuestras vidas, hermano. Estas tres áreas que Salomón era un tremendo administrador de, eran sus finanzas, el tiempo y su persona. Sus finanzas, el tiempo y su persona. Si usted y yo, hermano, no aprendemos a administrar bien nuestras finanzas, administrar bien nuestro tiempo y administrar bien nuestra persona, o sea, gobernarnos, organizar bien nuestras finanzas, organizar y gobernar bien nuestro tiempo, organizar y gobernar bien nuestra persona, hermano, no vamos a edificar la vida de nadie. No vamos a hacer un buen testimonio para nadie, hermano. Porque las personas que viven conforme a la sabiduría terrenal no procuran, hermano, el gobernar y organizar estas tres áreas de nuestras vidas como la Biblia nos enseña. Sino que simplemente lo hacen como la sabiduría terrenal pide, exige y enseña que se haga. Siendo un ejemplo no de Dios, sino del mundo. Pero cuando usted y yo nos convertimos a Jesucristo y recibimos esta sabiduría celestial, hermano, esta sabiduría celestial nos enseña cómo gobernar y organizar estas tres áreas de nuestras vidas, hermano. ¿Para qué? Para ser ejemplo, para edificar a otros, para ser buenos administradores de iglesia. Miren, Salomón, hermano, cuando él recibe esta sabiduría de lo alto, esta sabiduría lo llevó a administrar las finanzas de Israel al tal grado que la Biblia dice que había sobreabundancia de oro, al tal grado que la plata estaba perdiendo su valor. ¡Wow! Hermano, eso no es cualquier cosa. Para que hubiera tanto oro bajo su administración, al tal grado que la plata ya estaba perdiendo su valor. Esto es algo tremendo. Pero esto es algo que él logró hacer por la sabiduría que había recibido, que le enseñaba a hacerlo de esta manera. Y la sabiduría del reino, la sabiduría del cielo, la sabiduría de la palabra del Señor, hermano, nos enseña que tenemos que ser buenos administradores de nuestro dinero.
Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice a Timoteo, como pastor que enseña en la iglesia, enséñales a hacer bien con su dinero. Fíjese nomás lo que Pablo le enseñó a Timoteo. ¿Qué tenemos que hacer con nuestro dinero? ¿Bien o el mal? El bien, hermano. ¿Qué implica esto? Que tenemos que saber administrar la iglesia. Cuando Pablo les estaba colectando ofrendas de la iglesia, Pablo les dijo el por qué. Les dijo, estoy haciendo esto, porque ustedes haciendo esto van a dar fruto. ¡Qué tremendo! Esto es lo que usted y yo podemos lograr si administramos sabiamente nuestras finanzas. Podemos, hermano, hacer bien. Podemos dar fruto, iglesia. Esto es lo que el Señor espera de nuestras finanzas. Que las administremos no como el mundo las administra. Que nomás piensa en sus necesidades, en sus placeres, en sus afanes, en sus sueños. Pero no piensa nada en el reino, en la palabra de Dios. Cuando somos llamados, hermano, al reino, esta sabiduría celestial te dice, ya es tiempo que administres tus finanzas diferente. Hay cosas más importantes que esos nuevos rines. Hay cosas más importantes que un carro del año nuevo. Lo cual, yo no estoy diciendo que esas cosas son malas, hermano. Pero cuando estamos administrando nuestras finanzas de tal grado que le damos todo a esto, hermano, y al Señor no estamos dándole nada y no estamos administrando nuestras finanzas para hacer el bien, estamos, hermano, no operando en sabiduría celestial, sino terrenal. Es increíble que a un cristiano, hermano, no le pese añadir un bill más para tener un mejor teléfono, para tener internet, para tener Netflix, para tener otro carro, pero sí le pesa dar al reino de Dios. O no te pesa añadir un bill más de todos los billes que tienes allá en el mundo, pero sí te pesa administrar tu dinero para las cosas del Señor. ¿Sabes por qué te pesa? Por la sabiduría que hay aquí adentro, que no es celestial, sino terrenal. Porque cuando uno tiene sabiduría celestial, hermano, uno anhela las cosas de Dios. Uno anhela las cosas de Dios. En la sabiduría terrenal te pesa dar a Dios, pero te agrada dar al mundo. En la sabiduría celestial te agrada dar a Dios, pero te pesa dar al mundo. Cuando yo tengo dinero, hermano, extra, y si me vienen ideas que me puedo comprar esto, que me puedo comprar aquello, hermano, luego viene algo en mi corazón y dice que me pesa. Digo, no, sabes que mejor no, puedo hacer mejores cosas con ello. Me pesa. Cuando antes, híjole, mi esposa me iba a comprar videojuegos de $80. Cuando estaba más chamaco, amén. Y ahorita ya no es así, hermano. Ahora me pesa invertir en el mundo, pero me agrada invertir en Dios. ¿Por qué? Porque ya hay una sabiduría diferente en mí, hermano, que me enseña a administrar mis finanzas, no conforme al mundo, sino conforme la palabra de Dios. En segundo lugar, hermano, él administraba bien su tiempo. A pesar de que él era el rey de Israel, hermano, y que estaba bien ocupado con asuntos civiles, aún así él encontraba tiempo para continuamente sacrificar holocausto a su rey y a su Dios. Sabía dedicarle tiempo a su Salvador. Y cuando usted y yo, hermano, operamos en sabiduría celestial, usted y yo tenemos y aprendemos a administrarnos en estas áreas, hermano, en nuestras finanzas, en nuestro tiempo, iglesia. Cuando operas en sabiduría terrenal, no, hombre, ambientas todo tu tiempo que en el TikTok, que en el Facebook, que en el YouTube, que en el Snapchat, que en la novela, que en las películas, que aquello, y ahí se va todo tu tiempo. También es cierto. Pero cuando estás operando en sabiduría celestial, tú sabes que el tiempo es valioso y que el tiempo es vida. Amén. Y que podías estar sacando más provecho. Si en vez de pasar 1 hora en Facebook, pasas 1 hora leyendo la Biblia.
Pero ¿sabe qué, hermano? Hoy tenemos muchos cristianos que se saben todos los nombres del equipo de Chivas, todos los nombres del equipo de la América. Además que se saben todos los nombres de los actores de sus telenovelas. Pero le pregunto los 10 mandamientos. Uy. ¿Sabe por qué es así? Y le digo, es que no puedo. No es que no puedes, es como estás invirtiendo tu tiempo. Sabes más de lo terrenal que de lo celestial, por la manera en que estás administrando tu tiempo. Yo te aseguro que si comenzaras a administrar tu tiempo diferente, invirtiéndolo más en lo celestial que en lo terrenal, comenzarías a conocer más de lo celestial que de lo terrenal. Personas que se le dedicaran tanto tiempo a la oración, al estudio de la Biblia, así como se lo dedican a YouTube, a Facebook, a la telenovela, a los deportes. No, hombre, ahorita ya fueran tremendos siervos de Dios. Pero tienen 4 o 5 años y todavía no saben nada. No porque no tienen la capacidad, ¿me entiendes? Cerebro, todos tenemos capacidad. No me saben que no tiene capacidad. Puede cocinar, tiene capacidad. Puede escribir, tiene capacidad. Puede leer, tiene capacidad. Pero está en cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo, hermano. Y la sabiduría celestial nos enseña a administrar nuestras finanzas, a administrar nuestro tiempo y a administrar nuestra persona. Tener control de este corazón engañoso. Tener control de tus emociones y pensamientos. Tener control de este espíritu humano. Esta sabiduría que Salomón recibió, hermano, lo ayudó a administrar estas 3 áreas. Cuando se le presentaron 2 damas, porque a una se le murió su hijo, y al lado tenía la compañera que tenía su bebé. ¿Y qué hace esta dama? En la noche, agarra a su hijo muerto, se lo pone en la otra y agarra al niño vivo. Y despierta y inicia un conflicto. ¡Hey! Este niño muerto no es el mío, este es el tuyo. No, ese es el tuyo. Se puso la cosa tan grave que tuvieron que ir hasta el rey, hasta la corte suprema. Y llegan a Salomón. Y ahí Salomón tiene una mujer angustiada y una mujer histérica. La situación, todo un show, todo un drama. Pero miramos a Salomón centrado, controlado, dominando su persona. Al tal grado que se pudo enfocar bien en la situación y adquirir una solución. Por eso es importante, hermano, esta sabiduría del cielo. Porque esta sabiduría nos enseña a tener dominio propio, control propio. No dejar que tus emociones saquen lo mejor de ti. No dejar que tus sentimientos, hermano, descuiden lo mejor de ti. Sino que tú mantienes un control sobre estas cosas para mantenerte enfocado en lo que sí es importante, en Dios, hermano. Miren, hermano, lo que dice el Proverbio 25:28. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¡Wow! ¿Saben lo que está diciendo, hermano? ¿Quieren que se lo diga en palabras modernas? El hombre que no tiene control de su persona, que deja su persona rienda, a salir descontrolada, es una persona que no tiene murallas. Va a ser fácilmente usada por su carne, por el pecado y por el mismo diablo. No tiene murallas que lo guarden de estas cosas, porque no tiene control de su espíritu. Cuando no tenemos control de nuestro espíritu, en vez de ser edificadores, vamos a ser destructores. Eres de los que levantan chismes, de los que levantan contiendas, de los que provocan divisiones, de los que dañan el hogar en vez de edificarlos, de los que dañan la iglesia en vez de edificarla, porque eres de doble ánimo. Un día tienes el Espíritu Santo y otro día tienes el diablo. Un día se te puede hablar y otro día ni se te puede acercar. Un día hablas bien de tu hermano y otro día andas hablando mal de todo el mundo en la iglesia. ¿Qué está pasando? No tienes control de tu persona.
Y esta sabiduría celestial, hermano, nos enseña a hacer esto. Nuestro Señor Jesucristo es un buen ejemplo de esto, ya que Él poseía la sabiduría del cielo. No es sorprendente que fuera un tremendo administrador. Y Él poseía la sabiduría del cielo. ¿Por qué? Porque Él no era de la tierra, Él era del cielo. Porque Él era Dios manifestado en carne, iglesia. Miramos que Él administraba sus finanzas, de tal manera que su ministerio se mantenía de pie, abriéndose puertas para entrenar a otros a ser como Él. Su tiempo Él no lo desperdiciaba, sino que lo usaba sabiamente, enseñando, orando, ayunando, trabajando en el reino, teniendo comunión con sus hermanos los discípulos. Y mientras Pedro y los demás aún no habían aprendido a tener control de sus personas, Jesús podía dormir hasta en la tormenta. No como hoy en día, ¿verdad? Nomás te pica un mosquito. ¡Oh! Ni siquiera estás en el calabozo más profundo, ni siquiera has sido latigado y ya estás todo deprimido. Esto es falta de administración de tu persona. Porque aún no has aprendido a vivir en la sabiduría que te ayuda a controlar este espíritu, hermano. Por esa misma razón, hermano, tenemos que tener la sabiduría celestial en nosotros. Esta sabiduría nos va a enseñar a administrar nuestras finanzas, a administrar nuestro tiempo y a administrar nuestra persona para que podamos edificar nuestra iglesia, edificar nuestro hogar, edificar nuestros familiares, edificar nuestras amistades y ser luz en esta tierra. Y por último, esta sabiduría que Salomón había recibido, mientras él no la perdiera, él vivía conectado con Dios. No fue hasta que él se apartó de esta sabiduría y comenzó a operar en sabiduría terrenal. Hay enseñanzas rabínicas que enseñan que Salomón en sus últimos años comenzó a hacer lo que sabía que no tenía que hacer, porque Dios le había prohibido casarse con esas mujeres a Israel, porque si no los iban a hacer que se inclinasen a sus ídolos. Pero según estas enseñanzas rabínicas, Salomón empezó a hacer esto porque él quería tener la sabiduría suficiente para no inclinarse a sus ídolos. ¿Sabe lo que esto me enseña? Que se confió de sí mismo. Eso es lo peor que tú puedes hacer. La Biblia no nos enseña que nos confiemos de nosotros mismos, que te cuides de ti mismo. Eso enseña en la Biblia. Desde el momento que comienzas a confiarte en ti mismo y dejas de cuidarte de ti mismo, hermano, vas a comenzar a apartarte de la bella sabiduría de Dios. Eso le pasó a Salomón. Pero mientras él vivía en esta sabiduría que Dios le dio, hermano, él vivía conectado con Dios. Salomón ofrecía sacrificios a Dios continuamente, porque conocía la importancia de mantenerse conectado con el Señor. ¿Por qué se hacían los sacrificios, hermano? Porque se necesitaba la expiación de pecados. ¿Y qué es lo que hace el pecado, hermano? Nos desconecta, nos separa de Dios. Por lo tanto, Salomón sabía que si quería mantenerse conectado con su Señor, necesitaba sacrificar holocaustos continuamente para que esta conexión se mantuviera activa y vigente. Gracias al Señor que en nuestro tiempo ya no ocupamos hacer esto, hermano, porque Jesucristo fue el sacrificio que derramó su sangre en la cruz del Calvario para abrirnos las puertas del cielo y poder entrar confiadamente al lugar santísimo. Pero aún así, hermano, y estando en estos tiempos, podemos cometer el error de Salomón de llegar y desconectarnos de Dios. Y algo muy triste de esta historia, hermano, que nos tiene que dar una gran enseñanza, porque Salomón hizo todo bien toda su vida hasta el final, porque nunca es demasiado tarde para perderte. ¿Lo escucharon? Por eso siempre te tienes que cuidar de ti mismo.
Puestos de pie, por favor. Cuando Daniel supo, hermano, que el rey de Media y Persia había firmado el edicto para que nadie pidiese petición de un dios o de un hombre aparte de él, y quien quebrantara este edicto sería lanzado al foso de los leones, hermano, Daniel no permitió que esta tribulación lo desconectara de Dios, sino que continuó orando, agradeciendo a Dios, incluso con las puertas abiertas, hermano, ni siquiera las cerró, con las ventanas abiertas, disculpen, 3 veces al día, como siempre solía hacerlo. Fue esta sabiduría lo que lo libró de la boca de los leones, hermano, porque se mantuvo conectado con Dios. Tal vez esta sea la parte más importante de la sabiduría celestial, que te conecta con Dios, hermano. Te conecta con aquel de cual proviene este entendimiento y esta gran ciencia. Te conecta con tu Señor. La diferencia entre la sabiduría terrenal y la sabiduría celestial es que la sabiduría terrenal te aparta de Dios, hermano, pero la sabiduría celestial te acerca a Dios, te mantiene conectado con Dios. Y es esta sabiduría, hermano, la que va a provocar los milagros cuando estés en la fosa de leones. Es esta sabiduría la que va a provocar las señales, los prodigios cuando estés en tribulaciones. Es esta sabiduría la que te enseña, hermano, que cuando estés enfermo, cuando estés pasando por necesidad, cuando estamos viviendo tiempos feos, cuando estamos siendo atribulados, cuando estamos pasando por persecución, lo más importante en medio de esa enfermedad, lo más importante en medio de esa tribulación, lo más importante en medio de estos tiempos malos es que no te desconectes de Dios. Esta es la sabiduría que te dice cuando tu enfermedad te está hablando: no te des por vencido. Esta es la sabiduría que te dice cuando la necesidad te está hablando: Dios proveerá. Esta es la sabiduría que te dice cuando la tribulación te está hablando: Dios tiene todo en control. Esta es la sabiduría, hermano, que debe haber en cada uno de nuestros corazones. Esta sabiduría es un milagro para nosotros. Esta sabiduría es un honor para nosotros. Esta sabiduría es un privilegio para nosotros. Y va a ser esta sabiduría que nos va a edificar y nos va a llevar a edificar. Es esta sabiduría que nos va a enseñar a ministrarnos para conducirnos de manera diferente a los demás. Y es esta sabiduría, hermano, que nos mantendrá conectados con la fuente de vida, con nuestro Rey y Salvador. Así que esta noche yo le digo: despójese de la sabiduría terrenal. Esa sabiduría es tan mala, hermano, que la Biblia la llama diabólica. La Biblia la llama animal. Esa sabiduría no le des lugar en tu corazón. No le des lugar en tu mente. Solamente haz espacio para una: la sabiduría de Dios. ¿Por qué no pasas esta tarde en este momento, hermano? Y le pedimos al Señor que deposite esta sabiduría en nuestras vidas. Que la sabiduría terrenal la saque de nosotros, la quite de nuestra mente, la deshaga de nuestras vidas. Y que si vamos a poseer una sabiduría, que sea solamente la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Salomón, la sabiduría que solamente